Dios les bendiga, mis amados hermanos, sean bienvenidos a la casa del Señor. Creo que acabamos de tener unos momentos más importantes y solemnes que nos manda la Escritura que tenemos que hacer, porque es un mandato de Dios, un mandato de nuestro Señor, que hiciéramos eso en memoria de Él, que cada vez que bebamos de la copa y comamos del pan, su muerte anunciamos. Y esa muerte significa victoria. Amén. Entonces, ¿qué estamos anunciando? Estamos anunciando la victoria de Jesucristo sobre todo aquello que se levante contra Él. Amén. Y usted y yo, le cuento, estamos del lado del que venció. O sea, eso nos debería dar alegría. Estamos del lado del que venció, hermano. Así como cuando usted estudiaba, ¿verdad? O estudiábamos, queríamos estar del lado del más popular, ¿verdad? Porque ese jalaba, ¿sí? Ese jalaba el líder. Queríamos estar al lado del líder nosotros, ¿verdad? Entonces, ahora le cuento que usted está a la par del que venció, del que fue sentado a la diestra del Padre Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra, dice la Biblia, y todo lo que en ellos hay, y que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre que se nombra, y ante el cual toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Eso nos debe dar alegría, estar del lado del vencedor. Amén. Entonces, vamos a tomar un tiempo para orar. Vamos a tomarnos el tiempo para aprender un poco más de la Biblia, porque creo que uno de los objetivos más grandes del hombre creyente es aprender más de Dios, aprender más de su papá. Y mire usted que cada vez uno aprende, como dijo alguien, el enseñar a nosotros nos ayuda y nos bendice con ir aprendiendo más cada vez. Porque cada vez que uno enseña, aprende. Cada vez que uno se para aquí y le toca que dar un tema, uno tiene que estudiar, tiene que meditar, tiene que orar, y uno aprende, hermano. Y esa es la bendición, tal vez más, por supuesto, bendecirlos a ustedes totalmente, pero una de las bendiciones más grandes es que uno se llena su cántaro primero, ¿ya? Y después viene uno y sí, bueno, voy a compartir el agua con mis hermanos, ¿verdad? Que el agua es la palabra. Amén. Oremos, amados. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia, Padre. Gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, porque nos das este tiempo, Señor, para poder escuchar de ti, para poder escuchar tu consejo, Padre, para poder escuchar, Señor, lo que tú, Señor, quieres para nuestras vidas, porque tu palabra dice que lámpara es a nuestros pies, a nuestro camino, Señor, tu palabra. Y es porque es necesario que nuestro camino sea alumbrado, Señor, porque nosotros nos perdemos muy fácil. Nosotros muy fácil podemos tomar caminos equivocados. Pero si tu palabra nos alumbra, nunca vamos a caminar en caminos ajenos al tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, permite que tu palabra hoy sea predicada con denuedo, Señor, que en el nombre de Jesucristo hoy, Señor, nuestros corazones sean edificados, Señor, y milagros haya en nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Qué vamos a platicar hoy? Vamos a platicar, creo que es como que la segunda parte de lo que platicamos el domingo pasado, ¿verdad? Entonces, solo voy a hacer un pequeño recordatorio preguntándole a usted qué fue lo que predicamos la semana pasada, ¿verdad? Sí, se asustaron ustedes. No, hombre, son bromas. Son bromas, hermano. Vamos a hacer un resumen de lo que platicamos la vez anterior porque es importante. Creo que es parte de lo que necesitamos tener como
como una base de lo que vamos a platicar hoy. Hoy vamos a platicar sobre el atractivo del cristianismo. O sea, ¿qué es lo que lo hace atractivo? Pues eso es lo que vamos a platicar hoy. Pero quiero que repasemos nada más lo que la semana pasada conversamos, que platicamos la semana pasada lo de la iglesia primitiva, obediencia y eficacia. Y entendimos y vimos algunas características que hacía que esa iglesia fuera eficaz. O sea, eficaz ¿sí? Es que se logra el resultado que se espera. O sea, yo eso es lo que entiendo de eficaz. O sea, cuando usted le dice que es eficaz es porque está haciendo lo que esperan y alcanzando los resultados que son los que tiene que alcanzar. O sea, ¿me entiende? Entonces, vimos varias características, vimos 7 características de esa iglesia, de la iglesia de Hechos, que nos vienen a nosotros a servir como ejemplo, porque eso lo platicamos también, de que la iglesia de Hechos debe ser un ejemplo para la iglesia que ves en estos días y la iglesia que ha sido siempre, ¿verdad? O sea, ese modelo de iglesia no está por casualidad. O sea, la Biblia, lo hablamos, todas las cosas fueron escritas para nosotros. Entonces, esto es un ejemplo de lo que nosotros deberíamos de hacer como iglesia, y como iglesia primeramente individual y como iglesia también congregacional. Entonces vimos como el primero de los puntos que esa era una iglesia que oraba. ¿Ya? Tenía esa cualidad de esa iglesia que oraban bastante, lo vimos, se recuerdan, ellos oraban, estaban orando esperando la venida del Espíritu Santo. Era una iglesia que estaba en unidad. ¿Se recuerdan que platicamos de eso? Que ellos estaban unánimes, dice. Estaban unánimes juntos esperando la venida del Espíritu Santo. O sea, había una unidad en ellos. O sea, vimos que la unidad era cercano, próximo, vecino. Y era una iglesia que estaba llena del Espíritu Santo, pero llena del Espíritu Santo no solo en el conocimiento del Espíritu Santo, sino en el poder del Espíritu Santo que se manifestaba a través de ellos, a través de los apóstoles. El Señor hacía milagros y maravillas. O sea, el Espíritu Santo había venido, habían sido llenos del Espíritu Santo, lo hablamos, habían comenzado a hablar como una manifestación de esa llenura, habían comenzado a hablar en otros idiomas. ¿Se recuerdan que predicamos eso? Es una manifestación del Espíritu, ¿ya? Que le dé el conocimiento y la sabiduría de otros idiomas incluso. Y puede suceder que en algún caso alguno de ustedes pueda terminar hablándole, evangelizando a otra persona y que no necesariamente usted esté hablando, no necesariamente usted conozca el idioma. Es una manifestación y está en la Biblia. O sea, que puede suceder o va a suceder. Si está ahí es porque va a suceder, hermano. Entonces, vimos eso como una llenura del Espíritu Santo. Vimos otra característica que era la sujeción, porque había una cabeza que eran los apóstoles. En esta iglesia había una cabeza y eran los apóstoles. Y estos hermanos estaban, dice que ellos escuchaban, ellos iban y se sentaban y ellos le ponían atención a las enseñanzas que sus autoridades estaban hablándoles. Amén. ¿Por qué? Porque había una manifestación detrás, un respaldo detrás del Espíritu Santo con los apóstoles para poder, con señales y prodigios, y eso la gente lo veía. Entonces la gente se sujetaba a la autoridad. Ahí no había división de iglesia, hermano, todavía. Porque ahorita ya hay. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las cabezas eran hombres de Dios. La cabeza que estaba ahí era gente genuina en el Señor, porque la cabeza que estaba ahí era gente, eran hombres llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, no por sus buenas intenciones, sino que guiados por el Espíritu Santo. Entonces, esa era una de las señales. El testimonio, que lo que platicamos, el testimonio con los de afuera, habla la palabra, que ellos tenían testimonio con los de afuera. O sea, lo que estaban escuchando lo estaban poniendo en práctica, así de sencillo. Porque cuando nosotros ponemos en práctica lo que la palabra dice, definitivamente va a haber un cambio de vida. No hay otro, porque dice la Biblia, la ley de Jehová es la que cambia el corazón. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, si nosotros comenzamos a poner en práctica
Lo que la palabra dice, definitivamente va a haber un cambio de vida. Definitivamente va a haber una conversión en nosotros. Definitivamente va a haber un hombre nuevo. Amén. Entonces, eso lo vimos también. Otra cualidad era que no robaban la gloria a Dios. Ya, los apóstoles estaban centrados de quiénes eran, se recuerdan que lo platicamos. ¿Por qué? Porque ellos habían sanado, y voy rapidito porque esto no es la prédica, solo es un resumen, voy rapidito. Ellos habían sanado, el Señor el poder del Espíritu Santo había sanado a un cojo, ¿ya? Que tenía 40 años. La Biblia no habla de más. Dice ahí que tenía 40 años con esa enfermedad. Y yo, ¿pero por qué? ¿Por qué es necesario que solo con que diga que era cojo y que era de nacimiento? ¿No? Dice que tenía 40 años de estar ahí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la gente lo conocía. ¿Ya? Después de 40 años de que ese hombre andaba lisiado, toda la gente lo conocía, toda la gente sabía quién era el hombre. Entonces no iba a dudar a la hora de que el milagro sucedió, la gente no iba a dudar. Ah, no, porque ese acaba de aparecer, va y saber quién es. No, tenía 40 años de vivir dentro del pueblo. O sea, la gente lo miraba y la gente conocía quién es. Ah, el cojo, o el lisiado, o el paralítico. Entonces, por eso es importante cuando la Biblia menciona eso, porque la gente no tenía chance de dudar. Y decir, pero toda la vida, yo no había nacido, tal vez algunos decían, ¿verdad? Y este cojo ya era cojo, o ya era lisiado. Y yo tengo tanta edad, entonces era parte de la gloria del Señor. Entonces ellos habían sanado al cojo, pero la gente ya había empezado a poner sus ojos en ellos, ¿no? Entonces ellos dijeron, no, con nosotros no se metan. Denle la gloria a Dios, porque es por el poder del Espíritu Santo que está sucediendo esto. Amén. De ahí venía el celo y el orden por la casa. Eran 7 características, hay muchas más, pero solo esas 7 mencionamos, que era el orden, el celo y el orden por la casa. Y platicamos de los diáconos cuando los apóstoles dicen, miren, nosotros no es justo que sirvamos las mesas, porque había una actividad, parte de la iglesia en que repartían a las viudas, a los necesitados, repartían, había una ayuda de parte de la congregación hacia ellos. Pero dicen los apóstoles, no, nosotros no vamos a participar en esa actividad, porque a nosotros no es justo que lo hagamos nosotros. Nosotros vamos a dedicar a orar y a enseñarles la palabra. Levanten unos diáconos, levanten 7 diáconos y hablamos de usted cuáles eran esas cualidades y de ver, es que no se nos tiene que olvidar. Primero, eran de buen testimonio. Segundo, eran llenos del Espíritu Santo. Y tercero, eran hombres sabios. ¿Se recuerdan? Esas 3 cualidades, apuntémoslas y comámoslas y grabémoslas para todos los que servimos, hermano. ¿Ya? Eso lo platicamos esa vez. 3 cualidades. Testimonio, llenos del Espíritu Santo y con sabiduría. Hablamos que la sabiduría era tener conocimiento de las Escrituras. Por eso a Timoteo le dicen, no pongas a neófitos a enseñar. Eso lo dice la Biblia. También cuando habla de David, ¿se recuerdan de David? Las cualidades de David cuando Saúl era atormentado por el demonio. ¿Qué dice? Tenía cualidades, era un alabador. Pero no solo era alabador. El alabador, yo estaba viendo la vez anterior, era el 14% de las cualidades que debía tener. O sea, ya me entiendes, saber tocar instrumento era el 14% nada más. Del 100% de cualidades que debería tener como alabador. Pero eso es otra enseñanza. Algún día la vamos a dar. Pero era el 14%, hermano. Saber tocar o saber cantar. Era el 14%. Nada más de todas las cualidades de un alabador. Ahora imagínese usted. Está serio. Entonces, ¿qué hacían? Estaban en unidad principalmente, esta iglesia. Pero ¿cómo lograban la unidad? Mencionamos cinco aspectos, que era perseverar en la doctrina. Tenían una misma enseñanza, tenían una misma doctrina, tenían una misma guía a través de la palabra, de la enseñanza de los apóstoles. ¿Y qué hacían? Perseveraban, unánimes, juntos. Tenían las cosas en común, era otra de las cualidades que tenía esta iglesia, que todas las cosas las tenía en común. Creo que me hizo la pregunta alguien por ahí, porque me preguntan mucho a veces, una hermanita que tengo. Y me decía, pero ¿por qué eso no se hace ahora? De tener todas las cosas en común. Porque
¿Ustedes creen que eso ya pasó o sigue vigente? ¿Y por qué no lo hacemos? Esa es la pregunta, yo me la hice también. ¿Sabe por qué? Porque hay una parte en la Biblia que dice que ellos estaban juntos, unánimes, con alegría de corazón y con sinceridad. Y cuando uno lee sinceridad, es lo antónimo a fidelidad. Sinceridad es lo antónimo a hipocresía. ¿Me entiende? Entonces, ¿por qué nosotros no podemos tener las cosas en común? Porque tendríamos primero que tener sinceridad de corazón. Porque cuando se tiene sinceridad de corazón, el verdadero necesitado lo vamos a conocer o lo van a ver. Pero van a haber unos que no son necesitados y que quieren la ayuda. Y hay otros que tienen cómo dar la ayuda, pero no la quieren dar. Entonces no hay una sinceridad de corazón. O sea, no. Esa era la cualidad de la iglesia, la unidad, porque ellos eran sinceros, pues. Si miraba a alguien y alguien decía, help, era porque realmente necesitaba eso, porque realmente estaba pasando necesidad. Entonces ahí venían los apóstoles guiados por el Espíritu Santo, decía, aquel y aquel. Ayuda. ¿Verdad? Entonces, por eso es que en este tiempo es difícil aplicar este modelo. O sea, el modelo está y el modelo sigue vigente, hermano. O sea, si decimos que esto ya no se aplica, entonces guardamos todo y nos vamos. Porque la Biblia es una sola y la Biblia es una enseñanza para todos. Pero por ese puntito nosotros ahorita no podemos funcionar de esa manera. Porque no hay sinceridad. ¿Por qué se dividen las congregaciones? Porque no hay sinceridad en los corazones. Porque no hay fidelidad en los corazones. Por eso se dividen. No se deberían de dividir. ¿Pero por qué se dividen? Porque no hay sinceridad. Entonces, ¿qué tenemos que lograr? Es ser sinceros en todo lo que hacemos. Si usted lo mira sonriente, es porque su corazón, así es usted. Si usted lo mira mero bravito, también así es. Y mire, unos somos más serios que otros. Oye, yo soy serio, yo me considero serio, de veras. A mí parece que a veces me dicen que usted anda enojado. No ando enojado, yo así soy, ¿y qué? No es que ande enojado, pero yo soy bastante serio, pero ya cuando me comienza a tratar la gente se da cuenta que yo no soy serio. Eso creo yo. Entonces, tenemos que ser sinceros de corazón. En base a eso va a funcionar muchas cosas de la iglesia. Entonces, ya después de que hicimos un pequeño resumen de lo que vimos la vez anterior, la prédica anterior, que eran algunas de las características de la iglesia y cómo ellos lograban la unidad, vamos a platicar ahora de el tema que es esta mañana o esta tarde, que es el atractivo del cristianismo. Y vamos a basar nuestra escritura en Hechos capítulo 5, versículos 12 al 16. Cuando tenga la escritura, me dice amén. Hechos capítulo 5, versículos 12 al 16. Y vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes, mire otra vez, esta palabra es importante, en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Otra vez, mi testimonio. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados
de espíritus inmundos y todos eran sanados. Eso dice la Escritura. Entonces, cuando vemos un poquito de lo que estaba sucediendo acá, ellos estaban, dice, en el pórtico de Salomón. ¿Qué era el pórtico de Salomón? El pórtico de Salomón era un lugar donde se congregaban, porque ahí estaban Pedro y Juan con el cojo. Cuando el cojo fue sanado, lo llevaron ahí. Era como un lugar de reunión, y el pórtico de Salomón había sido construido en los tiempos de Herodes y era parte del templo de Jerusalén. Pero era un lugar donde se reunían para cosas importantes. Fíjese que nuestro Señor Jesucristo habla, Juan 10:23, en ese mismo pórtico de Salomón. Juan 10:23, si usted quiere lo busca, o leámoslo. Creo que mejor lo leemos. Juan 10:23, dice la Biblia que estaba nuestro Señor Jesucristo, Juan capítulo 10, versículo 23, y dice: y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. ¿Ya lo vio? Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Entonces, ¿dónde estaba Jesús ahí discutiendo con los judíos? En el pórtico de Salomón. ¿Ven? También hay otra referencia, Hechos capítulo 3, versículo 11, que era lo que les platicaba anteriormente, que era donde habían llevado al cojo y estaban los apóstoles Pedro y Juan allí. 3:11 dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónico concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Amén. Entonces era un lugar importante donde estaban. O sea, era un punto de reunión donde se podía exponer muchas cosas. Entonces, cuando leemos, seguimos leyendo lo que la palabra nos habla, dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Entonces, yo esto lo entiendo como un medio que el Señor utilizaba, o sea, hacer señales y prodigios. O sea, ¿son importantes las señales y los prodigios? Sí, definitivamente sí. Porque estaba sucediendo en esta iglesia. Dice que habían señales y prodigios, y las señales y los prodigios el Señor los utilizaba para que la gente pudiera creer. O sea, la gente, cuando miraba eso, miraba el poder de Dios. Porque eso es lo que sucedía. ¿Y qué pasaba con eso? La gente creía. Dice, ¿se recuerdan de cuando Jesús resucita a Lázaro? ¿Se recuerdan de eso? ¿Qué pasó ahí? Dice la Biblia: Padre, gracias porque me has escuchado. Primera oración del Señor, sujetándose a la voluntad de papá. Y le dice que lo que iba a suceder era para que estos crean. Para todos los que estaban ahí creyeran al ver el poder de Dios actuando. Entonces, muchas veces, muchas personas necesitan ver el poder de Dios para poder creer. Muchas personas necesitan el poder de Dios para poder creer. Pero otras personas no. Porque dice: más bienaventurados los que sin ver creen, hermano. Entonces, ¿son necesarios los milagros? Sí, son necesarios. ¿Para todos? No para todos. ¿Usted ha visto a resucitar un muerto? ¿No? ¿Ha visto sanar un cojo? No. ¿Ha visto milagros, hermano? Amén. Amén. Sí. Sí. Amén. Pero nosotros no hemos visto un muerto levantarse y creemos de que Dios es capaz de hacerlo. Amén. ¿Por qué? Por la fe. Yo he visto crecer una pierna que la vi crecer una vez. ¿Para qué era eso? Para que la gente crea, hermano.
Entonces dice la Biblia que hacían prodigios y milagros. ¿Y cuál era el objetivo? Yo le tengo aquí medio, objetivo y resultados. El medio era las señales y los prodigios, era el medio que Dios estaba usando. El objetivo era atraer a nuevos creyentes, a la que la gente creyera. Y los resultados que daba eso era que aún los que estaban fuera de la ciudad comenzaban a venir. Casi que es una... ¿Alguien estudia mercadotecnia acá? ¿O administración? Creo que el pastor va. ¿Sí? Había un medio, había un objetivo y había un resultado. ¿Verdad? ¿Cuál era el medio? Los prodigios y los milagros. ¿Cuál era el objetivo? Que la gente creyera. ¿Y cuál era el resultado? Era que aún fuera de la ciudad comenzaban a llegar gente. Entonces, la pregunta, les voy a hacer algunas preguntas, pero solo al aire, no individual. ¿Qué hace al cristianismo atractivo hoy? Porque de eso se trata la prédica. ¿Qué es, el atractivo del cristianismo? O sea, ¿qué hace atractivo el cristianismo hoy? No estamos diciendo aquí en Estiles, no, hoy, o sea, en general. Yo tengo 5 cosas apuntadas aquí. Fíjese pues, porque vamos a llegar a una conclusión, pero yo en lo que estaba preparando esto, me hacía esa pregunta. ¿Qué hace el cristianismo atractivo hoy? O sea, ¿qué hace que la gente quiera volverse al Señor? Hermana. Exactamente, sí. Totalmente. Eso, usted se me está dando el mensaje, venga para acá. Bueno, no, es que es cierto. Eso es total y absolutamente cierto. Lo vamos a platicar dentro de un ratito. Pero yo lo que quiero es que entendamos cómo está funcionando la iglesia hoy, pues, que hace atractivo el cristianismo para la gente. Número 1, los predicadores. O sea, esto no es lo correcto. Esto es lo que está funcionando hoy. ¿Ya? ¿Qué es lo que está haciendo que la iglesia se llene de gente? Los predicadores. Tienen gente que es carismática. Gente que puede menear, puede tocar el alma, manosear el alma de muchas personas. O sea, mucha gente está llena porque tiene predicadores famosos. ¿Cierto? ¿O no es cierto? Estamos hablando de la iglesia en general. General. Ya. Entonces, que parecen ya o que se vuelven estrellas. ¿Cierto? Va. ¿Qué otro atractivo hay en muchas iglesias de hoy? No estoy diciendo todas. En muchas estamos hablando de lo que hace atractivo. Si ustedes preguntan, yo no voy a nombrar nombres porque no es el objetivo, sino que muchas veces nos topamos y le decimos, ¿y usted, hermano, si yo soy cristiano, gloria a Dios? ¿Y a qué iglesia usted se congrega? ¿Verdad? Y cuando le preguntamos a otro, nos juntamos y yo, entonces, ¿a qué iglesia usted se congrega? Y cuando vemos, le digo a mi esposa, mira, estamos hablando de casi que un 80%, 60, 70%, nos responden que se congregan en el mismo lugar, o sea, en la misma congregación, o sea, en la misma, no sé si se puede llamar denominación, no creo que no, en la misma congregación. Y digo yo, ¿pero qué hacen? ¿Cierto? ¿Por qué? Otro, porque muchas veces tienen templos o casas de oración lujosas. Estamos hablando de las cosas que hacen atractivo el cristianismo hoy. Tienen unos templos bien bonitos. O sea, templos no, casas de oración, porque al final el templo somos nosotros. Casas de oración, casas donde se congregan, bien bonitas, hermano.
Y gloria a Dios, digo, qué bonito, le dieron de comer al Arqui, porque están bien diseñados y están bien bonitos, ¿sí? Y tienen muchas comodidades, ¿ya? Entonces, eso es atractivo para mucha gente, hermano. Mucha gente, ¿cuántos pueden tener esas connotaciones? Porque logran hacer casas o edificios muy grandes para muchas personas. Entonces, ahí está. Y gloria a Dios porque hay verdaderos, ¿me entiendes? Estamos hablando general, no estamos poniendo el dedo a nadie, porque hay congregaciones muy grandes. Y gloria al Señor por eso, porque están en la doctrina correcta. Pero ¿qué otra cosa hace atractivo para mucha gente el cristianismo hoy? Yo tengo otra. La comodidad de la doctrina. La comodidad de la enseñanza, porque es una enseñanza bien cómoda. ¿Por qué? Porque solo son bendiciones y solo son promesas de éxito las que usted tiene que tener en su vida. Amén. Entonces, ese es otro punto de mucha gente, está en otros lados. ¿Por qué? Porque les gusta. A mí me dijeron una vez, es que ahí me siento cómodo. Pero la iglesia no es para que te sientas cómodo. Cómodo es estar en la playa, en una hamaca, con un sucoco. Amén, hermana. Ya. Ese es estar. Si usted quiere estar cómodo, vámonos a la playa, pues. Las iglesias no son para estar cómodos, hermano. Porque la palabra a nosotros nos tiene que atravesar. O sea, nos tiene que confrontar, hermano. Es que mire, hermano, si a nosotros toda la vida nos dice que estamos bien. Ay, no, hombre. No, hermano. No puede ser posible. Nosotros nos equivocamos, pecamos. Nosotros, la Biblia dice que el corazón del hombre es perverso y engañoso, hermano. ¿Por qué Pablo tenía un aguijón? Siendo Pablo. ¿Por qué tenía un aguijón? ¿Por qué le pusieron el aguijón a Pablo? Para que no se hinchara, pues. Para que no se inflara con tanta revelación que el hombre tenía de parte de Dios. Y él rogó por eso. No le dijo, es que no te va a hacer bien. Te tenemos que pasar el tráiler de vez en cuando. ¿Verdad? Te tenemos que decir la verdad, hermano, aunque te vayas enojado. Pero, perdón. Pero es para el bien, o sea, Dios nos habla a nosotros y a veces nos pasa el tráiler, hermano. Pero es para que nosotros vivamos, hombre. ¿Verdad? Al que no le gusta la corrección, por eso dice la Biblia, que el necio no le gusta. Pero nosotros necesitamos corrección. Todos necesitamos ser corregidos, porque nosotros nos equivocamos. Y lo más bonito, porque dice que, por eso dice la Biblia, el que te ama, dice la Biblia, te corrige. Porque qué fácil es, no hice atravesar la calle, no, pero yo lo amo mucho, ¿para qué le voy a hablar? Están pasando carros, pues ¿para qué le voy a hablar, hombre? No, se va a enojar, que yo le digo, él lleva impulso ya, ¿no? Deténgalo y dígale, mira, hermano, estás pecando. Y se va a enojar, pero su intención es que tenga vida. Qué difícil que le digan a uno así a usted, que diga, mira, hermano, estás pecando. Sí. Dice uno el orgullo, ¿va? Porque siempre el hombre es orgulloso, hermano. Hombre, mujer, ¿va? No estoy hablando género, estoy hablando general. No, las mujeres no, va a decir, no, ay Dios, las mujeres. Entonces, ese es parte de lo que nosotros, otro, el que hace el cristianismo atractivo hoy es el no compromiso. ¿Verdad que sí? Cabal, dijo la pastora. El no compromiso. Llego, me siento, escucho y me voy. ¿Cierto? Eso es atractivo en muchas iglesias está sucediendo eso. No hay compromiso.
Ahí está el montón. Pero gente comprometida no hay. Eso hace atractivo ahorita muchos lugares. Y por eso la gente, no, ahí voy porque es que ahí no me molestan, ahí yo llego, ahí me siento, ahí pues alabo, escucho, y ahí me voy y hasta la otra semana, hasta el otro domingo nos vemos otra vez. Pero usted conoce cómo se llama la persona que está a la par. No, fíjese usted, es que como siempre se sientan a la par diferentes personas cada domingo, ni sé quién se sentó a la par mí. Y con el servicio, menos todavía. Entonces, eso es atractivo ahorita. Usted diga, no, usted solo va a venir, hermano, se va a sentar, va a alabar, va a ofrendar, va a escuchar la palabra y se va. Y nadie le va a decir nada. Ahí hay un montón así. Y otro, son 5 nada más, puse 5, es que mire, no queda tiempo para tanto. 5, las actividades que se hacen. Pero hermano, pero aquí hacemos actividades. Sí, hermano, tranquilo, espérese. Sí, pero a veces se hacen actividades sociales, que es más para sociabilizar a veces. Pero es que, de veras, yo he escuchado actividades en hoteles que cuestan 3,000 quetzales. Pero si usted compra ahorita, está en oferta. 2,500 por pareja. Y entonces va, comen rico y todo, y un hotel de lujo y todo. Están felices. Aunque lo principal es la palabra, ¿va? O actividades que se hacen incluso en otro país. Y la gente no puede, hermano, y a veces se endeuda. Entonces se mantiene una iglesia con muchas actividades que le dan un plus. Las hacemos en lugares de lujo. Porque eso, la gente se identifica. ¿A quién no le gusta eso? Usted me levanta la mano, que me levante la mano el que no le gusta. Se siente uno importante, hombre. Dice, ay, Dios si quiere. Y por si hay meseros, usted, por favor, pase. Dice uno, casi que la alfombra roja para que uno llegue, ¿va usted? Entonces muchas iglesias están atrayendo gente con eso. ¿Me entiende? Solo son 5, hay muchas más. Ya no quiero mencionar más porque no quiero estar hablando de la gente, dijo. Pero si nosotros vamos a hacernos otra pregunta, ¿qué es lo que no hace atractivo al cristianismo hoy? Una de las cosas, la verdad. No se enseña la verdad. O se enseña la verdad, perdón. Se enseña la verdad y la verdad no a todos les gusta. Lo que decía la hermana. Eso se llama, yo le llamo, ¿sabe cómo le llamo eso? Al testimonio, al mal testimonio, le llamo el antievangelio. El antievangelio. Porque eso lo que hace es que la gente no quiera saber nada de Dios. El antievangelio. ¿Se recuerda que cuáles eran las 3 cualidades de los diáconos? No, en orden, todo tiene un orden. Y sabiduría. Ok, ¿cuál era el primero? El buen testimonio. Porque cuando nosotros no somos un buen testimonio, estamos practicando, estamos haciendo el antievangelio. ¿Quién quiere seguir a Cristo cuando ve mis actitudes y mi forma de vida? ¿Quién quiere seguir a Cristo? Nadie. Nos volvemos fariseos. Porque nosotros solo hablamos y no hacemos. Por eso dice, hagan lo que ellos dicen, no hagan lo que ellos hacen. Porque el testimonio de ellos. ¿Quién quería seguir a los fariseos? Nadie. Ellos eran doctores en la ley y eran conocedores de la palabra, pero ¿quién quería seguirlos? ¿Por qué? Bueno, mejor no digo. Pero eso es importante, hermano. Por eso le decía a la hermana, cabal lo que yo iba a hablar. Porque cuando nosotros somos buen testimonio, están los de la casa, están detrás.
Y mire, es que primeramente los de la casa. Y a veces nosotros no tenemos la bendición que estén los de la casa aquí, pero no es por un mal testimonio muchas veces, sino porque hay una lucha allá afuera que está captando, que también no está evangelizando porque es la palabra correcta, pero sí está seduciendo a los jóvenes. Entonces los que estamos clamando y clamando y clamando y clamando y orando para que sean atraídos, porque tiene que ser voluntario. Tiene que ser cuando venga el redarguir del Espíritu Santo en sus corazones, pecado, justicia y juicio, redarguir el Espíritu Santo, y que vengan sus ojos a ser destapados y sus oídos para que puedan ver, dice la Biblia, para que puedan creer y así entiendan y se conviertan. Entonces, estamos orando, hermano. Si tus hijos están aquí, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero usted y yo tenemos una responsabilidad en nuestras casas, hermano. Los que hemos creído, de ser testimonio para los que están ahí. De ser testimonio. Que no sea por tropiezo de nosotros que nuestros hijos no están. Porque eso es lo más grave, hermano. Eso es grave. Ese se llama antievangelio. Yo así le llamo, antievangelio. Es hacer lo contrario de lo que dice el Señor en su palabra. Entonces, si nosotros tenemos que buscar ser un buen testimonio, porque eso es lo que está haciendo que la gente no quiera saber nada de Cristo. Porque se dicen cristianos y ya vienen las fiestas y se van a chupar. Perdón por la palabra, hermano, pero ya me enojé. No, son bromas. Pero vienen estas fiestas, hermano. Perdón, que no son ni fiestas. Para el mundo será fiesta. Perdone que le voy a hablar así. Pero lo primero son los convivios. Yo les platiqué el año pasado y estaba trabajando con una empresa y tuve que ir. ¿Va usted? Por tontito fui. Mire usted, digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Nada. Solo porque tenía que dar una cuestión a otro fulano ahí, que me obligaron. Solo, y ahí me vine. Sí, hermano. Solo me contaron que yo me vine como a las 5:30, 6, mucho, 6 de la tarde. Solo me dijeron que había terminado, que era la 1 de la mañana y todavía estaban ahí. Dije, ni yo no meto las manos por nadie aquí. Hombres y mujeres, hermano. La 1 de la mañana dice que estaban en el chonquengón con licor y todo. ¿Qué pasó? A ver, ni me interesa. Pero ahorita viene eso. Y ahorita comienzan a no distinguirse los cristianos con los paganos. Porque hacen las mismas cosas. Porque practican las mismas cosas. No, yo voy, pero yo no me voy a tomar ni un trago. ¿Para qué va? Porque va a ir a murmurar, va a ir a codiciar, va a ir a tantas cosas que el diablo le puede poner en el camino. Entonces, el testimonio es lo que está haciendo que la gente no quiera saber nada de Cristo, hermano. Miren, y ya saben que es cristiano, que es lo peor. Usted es cristiano, ¿va? Sí. Y con la botellota ahí de cerveza. Ay, Dios, hermano. Para ser así como vos. Y el diablo, el Señor lo reprenda. El diablo es tremendo, hermano. Le terminan diciendo, para ser así como vos, mejor me quedo donde estoy. Había una hermana una vez y tenía su playera. ¿Te acuerdas? Decía su playera. Cree en Cristo y nos vamos juntos al cielo, decía. y un bandido le respondió, con vos, pero ni al cielo quiero ir. ¿Te acuerdas? Con vos, pero ni al cielo, le decía. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces el testimonio que nosotros estamos dando está haciendo que la gente cierre su corazón. Amén. Entonces, importante el testimonio. Amén. Entonces, ¿qué hace? Ya vimos lo que no hace atractivo al cristianismo, ya vimos qué es lo que está haciendo atractivo al cristianismo en estos días, en muchos lugares. Pero ahora realmente, ¿qué es lo que hace atractivo al cristianismo? Hechos 5:14, ahí mismo donde estábamos leyendo, dice, y los que creían en el Señor aumentaban más.
Gran número así de hombres como de mujeres. ¿Ya? O sea que estaba sucediendo algo que estaba cautivando a las demás personas. O sea, estaba sucediendo algo ahí que la gente quería decir, no, yo quiero ser como ellos. Yo quiero vivir como ellos. Yo quiero manejarme como se manejan ellos. ¿Sabe cuál era el ingrediente principal? El amor. Mirad cómo se aman. Dice la Biblia que el amor es una señal, les dijo el Señor. El amor entre ustedes va a ser una señal para que los demás crean. Que crean que ustedes son mis discípulos, que ustedes son mis seguidores. Por eso les decía, dice que compartían unánimes juntos, o sea, había amor, porque usted no puede compartir con alguien si le cae mal, ¿va? Sí, así de sencillo, hermano. Si a usted a alguien le cae mal, lo va a ver de lejos. Y bueno, yo también, ¿va? O sea, si nosotros a alguien nos cae mal, me pongo en el canasto yo también. Si a nosotros alguien nos cae mal, de lejitos, no sé. Pero si nosotros nos amamos, estamos de cerca. Y queremos estar juntos. Amén. Entonces dice la Biblia que el amor es la señal de que nosotros somos discípulos de Cristo, que somos seguidores de Cristo, que somos cristianos, pues. Entonces, ¿qué estaba viendo la gente ahí? Dice que estaban los prodigios que hablamos, las señales, pero también estaban unánimes. También estaban juntos. ¿Por qué? Porque se amaban, hermano. Porque había amor entre ellos. Por eso es que no se engañaban. Por eso sus corazones eran sinceros. Por eso no había hipocresía en ellos. Por eso había verdad en ellos. Por eso había fidelidad en ellos. Por el amor que se tenían. O sea, no era que un hermano le iba a jugar rudo a otro, pues. No. O que le iban a jugar rudo a la autoridad. No. Porque había amor, hermano. Eran corazones sinceros. Y de plano, todos tenemos los conflictos, ¿no usted? Pero dice que ellos estaban unánimes. Ahora, ¿qué más dice? Dice, ahora esto lo que dice es bien tremendo, porque dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Por qué creen que no se querían juntar con ellos? ¿Porque eran mala pieza? ¿Porque eran mala onda? ¿Por qué no se querían juntar con ellos? ¿Ah? Ahí dice que les daba temor. Dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿Pero por qué? Si leemos nosotros el contexto, atrasito, en el capítulo, siempre en el 5, está hablando de Ananías y Zafira. ¿Y qué pasó con Ananías y Zafira? Le mintieron al Espíritu y murieron. Entonces la gente tenía temor, la gente sabía lo que había pasado y tenía temor porque no era gente íntegra, o sea, no creía que podría ser íntegra y sincera y que le podía venir el mismo castigo que le vino a Ananías y Zafira. Por eso no se querían juntar con él. Si yo me meto a ser cristiano y si me equivoco me va a venir aquí el juicio. O sea, porque en su corazón no había sinceridad. Amén. Entonces, por eso dice aquí, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Volvemos al testimonio otra vez. Entonces, ¿qué más? Tenían temor los que habían creído. ¿Sabían lo que había sucedido con Ananías y Zafira o no? ¿Se fueron? No. ¿Huyeron? O sea, ¿dejaron el cristianismo? ¿Dejaron al Señor? Porque vieron eso que sucedió con Ananías y Zafira. ¿O no? Dice que se sumaban cada vez más.
Entonces, era gente valiente y era gente íntegra y era gente sincera, que sabían que su corazón estaba en lo que estaba. Amén. Era gente valiente, mire, y los valientes el Señor los tiene en gran estima. A la gente valiente, por eso dice que los valientes arrebatan. Eso dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver qué dice. Dice que los valientes son aquellos que arrebatan. Dice, el reino de los cielos no es de los cobardes, sino de los valientes. De aquellos que no van para atrás. De aquellos que no dicen hoy sí y mañana no. Los valientes son muy importantes para el Señor. Usted se recuerda con David. ¿Se recuerda del rey David, verdad? David era el rey. ¿Así? David era el rey, ok. Tenía valientes alrededor de él. ¿Cuántos eran? 30 valientes. Pero de esos 30 habían 3 que eran de los valientes, eran los más valientes. Y eran los que estaban alrededor del rey. Dice que uno de esos 3, dice que se le quedó pegada la espada. ¿Se recuerda de ese relato? ¿Ah? Uno mató a 800 y otro se le quedó pegada la espada de toda la batalla que él hizo. Y ahora imagínense usted, ¿será que se le quede pegada la espada? Imagínense el vigor que tenían esos hombres, la valentía. Ya platicamos una vez de las guerras, ¿no? Ustedes cómo eran las guerras, más o menos uno les puede ilustrar. Eso era terrible. Usted no sabía quién era mío. Yo siento que no se podía distinguir en ese momento. Usted le daba para adelante y el que se atravesaba, ese se iba. Pero ese dice que, o sea, los que iban a la guerra, por eso los que van a la guerra son los valientes, hermano. No son los cobardes. Por eso el Señor a usted lo llama a ser valiente. Eso le dijo a Josué: valiente, sé valiente y sé esforzado. Porque los valientes son los que el Señor designa tareas. Porque a los valientes muchas veces el Señor levanta para guiar. Porque eso pasó con Josué. Pero ¿sabe qué otra cosa me impresionó? Que los valientes que estaban alrededor de David les pedía consejo. ¿Sí? David le pedía consejo a sus valientes. Hay un rey que se llama Padre Santo. Deme ahorita, le voy a decir cómo se llama y le voy a explicar este pasaje. Vamos a ver. Era el rey Sennacherib. ¿Se recuerda? Bueno, también nos recordamos porque son nombres que realmente a veces uno no se recuerda. Y era el rey Sennacherib que quería conquistar Judá. Y en Judá había un rey que se llamaba Ezequías. Y dice que cuando vio que venía ese rey ya con todo su poderío, dice que convocó a sus príncipes y a sus valientes para pedir consejo. Y él el rey. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. O sea, nosotros no lo sabemos todo, hermano. Dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 1. Dice: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo, dice, con sus príncipes y con sus hombres valientes. Entonces, es necesario que nosotros seamos valientes, porque muchas veces el Señor lo va a levantar a usted para guiar a otro. Creo que en un momento platicamos de los hombres de guerra acá. Son los valientes. Son los valientes. Entonces, ¿qué más nos habla la palabra? El temor y la valentía, que a pesar de haber visto el poder actuando del Espíritu Santo en Ananías y Zafira, porque le mintieron, la gente siguió. Solo los valientes, como le digo, solo la gente valiente logra
formar parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos batallas, hermano, todos los días. Unas más y otras menos. Días en que está uno más fuerte y días en que uno está un poco débil. Pero eso a usted no lo ha hecho tirar la toalla. ¿Por qué no tira la toalla? ¿O por qué no tiramos la toalla? Porque somos valientes, hermano. Porque estamos en guerra, sí. Porque tenemos oposición, sí. Porque tenemos luchas, sí. Porque tenemos batallas, sí. Pero el Señor a usted lo ha hecho valiente, hermano. Porque a pesar de eso, a pesar de las luchas, de las aflicciones, a pesar de que a veces estamos pasando el Niágara en bicicleta, hermano. Porque es cierto, aquí nos podemos ver bien sonrientes todos. No sabemos la necesidad que hay en cada uno. Aquí podemos. ¿Por qué? Porque el Señor a usted lo ha llamado a ser valiente y esforzado, hermano. Y no solo lo ha llamado, sino que lo ha capacitado a través del Espíritu Santo para que usted venza. Amén. Entonces, qué rico, ¿verdad? Porque por eso es que mucha gente tira la toalla. Dice, no, ya no, es que yo estaba mejor antes de que conociera al Señor. ¿No ha escuchado eso usted? No, yo hermano, si antes, miren, ni luchas tenía. Ahora que me hice cristiano, estoy pasando crisis económicas, de salud en mi casa. Y le echan la culpa a Dios. Y dicen, no, para así mejor no, mejor me regreso al mundo. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel en el desierto? Ah, no, pues, para ir a morir aquí. Mejor nos hubiéramos muerto allá. No hubiéramos caminado todo este montón de tiempo en este calor. Sí, eso fue lo que dijo el pueblo. ¿Y qué te manda a decir el Señor? Esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo. Y dice la Biblia que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ya para ir finalizando. Hay religiones, ya hablando de religiones en sí, que son miles de millones de personas en cada una. ¿Qué ofrecen? Ofrecen una religión sin castigo eterno, muchas veces. No hay infierno, hermano. Ofrecen de que, como no hay castigo, usted solo reencarna. O sea, usted no se preocupe, o sea, no hay infierno. Usted solo va a reencarnar y reencarnar hasta que se purifique. Hay otras, todavía son más audaces, que les ofrecen 7 vírgenes a los hombres. Dije, ay, y dice, amén, aleluya, hermano. Sí, es cierto. Dice, allá les esperan 7 vírgenes para cada uno. Entonces, imagínense cómo es el diablo, hermano. Pero nosotros, lo que debe ser atractivo para nosotros, seguir a Jesucristo, es el amor. Porque dice la Biblia que al que mucho se le perdona, mucho ama, hermano. Nosotros tenemos que tener un agradecimiento en nuestro corazón. Nosotros, es cierto, el Espíritu Santo obra señales y milagros, pero nosotros no necesitamos ver eso. Nosotros es suficiente el sacrificio que Jesucristo hizo. Decir, que tomó mi lugar. El agradecimiento que debe haber en nuestro corazón tiene que ser el atractivo para cada uno de nosotros, para seguirlo, para vivir como Él quiere, para hacer testimonio, para amar a los demás, hermano. Nosotros no necesitamos cosas físicas, hermano. Gracias a Dios. El Señor ha dado el Espíritu Santo. El Señor nos ha capacitado con su presencia. ¿Ya? El Señor obra milagros cada día, porque que nos despertemos es un milagro, hermano. ¿Cuánta gente no se despertó hoy? Que todavía fue a poner ayer sus coronitas y hoy tal vez ya lo llevan a él. Sí, hermano.
Entonces, ¿qué es el atractivo del cristianismo? ¿Por qué nosotros seguimos a Cristo, hermano? Porque nosotros tenemos un agradecimiento en nuestro corazón, hermano, de lo que Él hizo por nosotros. No hay sacrificio más grande que el que hizo nuestro Señor Jesucristo. No hay otro, hermano. No hay amor más grande que el Padre nos tiene a nosotros, hermano. No hay amor más grande. Y por ese amor, porque dice, porque Él nos ha amado primero. Por eso nosotros ahora le seguimos. En agradecimiento a lo que Él ya hizo por nosotros. Si hermanos, si secularmente usted le hace un favor a alguien, usted le salva la vida a alguien, hermano, y esa persona va a estar agradecida con usted toda la vida. Y siempre va a buscar hacer algo para agradarlo, porque usted le salvó la vida. Ahora el Señor tomó nuestro lugar y nos salvó la vida. Nos dio la vida eterna ahora. Entonces tiene que haber un agradecimiento en nosotros. No porque en el lugar donde nos congregamos, no porque los ministros, no por la alabanza, no, hermano. Por el agradecimiento que hay en nuestro corazón. Ese es el atractivo para el verdadero creyente, hermano. El agradecimiento y el reconocer que no somos dignos, hermano. Así dice la Biblia, porque dice en Lucas 7:47, por lo cual te digo que tus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien se los perdona poco, porque poco ama. Entonces, eso es la conclusión la que he llegado, porque me puse a meditar y digo, pero realmente, ¿por qué se la pregunta? ¿Por qué sigue usted a Cristo? ¿Por qué es atractivo el cristianismo para usted? Cada uno tenemos que hacernos esa pregunta, porque es necesario, hermano, porque muchas veces podemos tener las motivaciones erróneas. Puede ser porque el pastor es muy guapo. Pues sí, es que sí, hermano. Bueno, pero eso ya no tengo la culpa yo, dice el pastor. ¿Qué culpa tengo yo? Puede ser porque estamos en un bonito templo. ¿Sabe qué otra cosa? Puede ser porque sirvo. Ojo con eso. Puede ser porque sirvo. Y porque ahí me hago ver. Me hago notar. Entonces yo quiero que cada uno medite en eso. Servir no es malo, oye. Es una bendición porque Dios nos llama a servir. Yo una vez les dije a unos, ¿por qué quiénes sirven? ¿Quiénes son los que sirven? Y todos me dijeron, ay, los que ta. Pero la Biblia dice que los que sirven son los que fueron liberados de Egipto. Así dice la Biblia. Deja mi pueblo libre para que me sirva, para que me adore. Todos los que fueron sacados de Egipto son los que ahora sirven. Si usted ya fue sacado de Egipto, tenemos la responsabilidad de servir. Ya no somos esclavos de Faraón. Entonces venimos a servir. Entonces esa es la causa correcta. No para que nos miren, no para que nos enseñoremos, sino para que adoremos al Dios que nos libertó. Entonces, yo quiero que nos vayamos, que oremos y que nos vayamos con esa pregunta. Cada uno nos la tenemos que hacer. ¿Por qué sigo yo a Cristo? ¿Por qué es atractivo el cristianismo para mí? Medite esta semana, dele vueltas y pues que el Espíritu Santo nos ponga en nuestro corazón la respuesta y nos muestre. Y muchos van a estar, gloria a Dios, en la correcta respuesta. Muchos tal vez nos va a decir, esta cosita como que no la había visto, ¿verdad? Esto no lo había visto. ¿Por qué estoy siguiendo a Cristo yo? ¿Verdad?
Entonces, quiero que esa sea lo que usted se lleve en su corazón esta mañana. Ya vimos lo correcto que es, ¿por qué lo seguimos? Por el amor, por el agradecimiento, por la gratitud. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, amado Dios. Oramos a ti, Padre, Dios, que hiciste los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Suplicándote, Señor, que nos redargullas en nuestro corazón, Señor. Hoy nos haces una pregunta. ¿Por qué te seguimos, Señor? Muchas veces el Señor, en alguna ocasión, el Señor dijo, ustedes me siguen porque les doy de comer. Padre, queremos nosotros esta mañana, Señor, tarde ya, suplicarte, Padre, que nos ayude, Señor, a caminar puestos nuestros ojos en ti, a seguirte por las causas correctas, Señor, a seguirte por lo que tú eres, Jesucristo, que eres el Hijo del Dios viviente, a seguirte, Señor, porque tú me amaste primero, Señor, porque me atrajiste a ti con lazos de amor, a seguirte, Señor, porque me diste vida, Señor, cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, Señor, a seguirte, Señor, porque tú, Señor, me has dado de tu presencia para que yo, Señor, me mantenga en esta tierra, Señor, esperando tu venida. A seguirte, Señor, porque tú ofreciste, Señor, que estaría contigo, Señor, que tú prepararías un lugar, Señor, donde yo estaría contigo por toda la eternidad. Porque así lo dice tu palabra. Me voy, dijiste tú, Señor, a preparar una casa, Señor, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y yo me voy a preparar una para ustedes. Yo quiero estar contigo, Señor, toda la eternidad. Yo quiero seguirte, Señor, porque tú me amaste, Señor. Y quiero seguirte porque hay un agradecimiento en mi corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, permite, Señor, que esa pregunta, Señor, venga, Señor, y redarguya mi corazón para que yo pueda ver la causa correcta. Y si tengo, Señor, una causa incorrecta por la cual yo te estoy siguiendo, que tú me perdones y me redarguyas y me la muestres, Señor. En el nombre bendito de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén.